Ailu, tenemos conectado a nuestro invitado de esta noche, el señor Carlos Melconian. Te pido que lo recibas, lo presentes. Bueno, ya tenemos al invitado, licenciado en Economía de la UBA, tiene un máster en el ITELA, se desarrolló en el ámbito privado, se desarrolla, pero bueno, en 2015 fue el presidente del Banco Central en el gobierno de Mauricio y ahora con nosotros el candidato, el ministro de Economía de la candidata Patricia Bullrich. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Gracias por contactarme. Y bueno, y en primer lugar, mis disculpas porque creo que nos teníamos que encontrar antes, pero bueno, son días medio largos y No, se me hizo un poco no tarde, pasa así que nada. no sé cómo estaremos de tiempo y demás. No, estamos perfectos, Ustedes Carlos. me dirán. Bienvenido. Estamos perfectos porque siempre hacemos un ratito de previa para que el invitado se acomode y Perfecto. además sabemos que están en plena campaña y estuvieron en Córdoba hoy, Hoy así que estuvimos no, en Córdoba, nada que ver. así es. Fuimos a la Universidad Ahora Nacional de Córdoba. a relajarse que esta es una charla de living, así Bueno, que perfecto. adelante. Cuéntenme. Ailu, dale. Muchas gracias a vos por participar y por venir a charlar un ratito con nosotros. Bueno, ¿querés arrancar por qué estuvieron haciendo hoy en Córdoba? ¿Cómo viste ayer el debate? Bueno, hoy en Córdoba es siempre muy interesante el hecho de que la universidad siempre repleta de jóvenes. Fue muy lindo porque, qué sé yo, hubo que habilitar un patio exterior con pantalla. Eh, Según los organizadores tenían 500 personas por una cuestión de volumen, digamos, donde más no pudieron poner. Hay veces siempre importa más la calidad que la cantidad, pero en este caso se juntaron las dos cosas. Jóvenes de una de las universidades más prestigiosas de la Argentina, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, y docentes. Y ahí, bueno, me pasó como en Mar del Plata casi, porque no fue una invitación particular hacia mí, era una invitación a los candidatos o a los equipos de los candidatos. Y creo que, bueno, como es Córdoba, el candidato, el gobernador Schiaretti, que es un amigo, Osvaldo Giordano, está por ir. Creo que me informaron las autoridades de la universidad que probablemente vaya también la gente que ayuda en economía a la candidata Bergman, pero que desistieron de ir los otros 2/3 de la elección, o sea, el oficialismo y los libertarios, tal cual ocurrió en Mar del Plata. Y bueno, y es una lástima, digamos, yo tengo los fundamentos de por qué creo que no van, pero bueno, este, ¿Cuáles serían ¿Cuáles, esos cuáles fundamentos? serían? Justo. Justo bueno, los fundamentos yo ya los he comentado en algún otro motivo y todos los días se confirman una vez más. Yo, si hoy fuera economista profesional exclusivamente, o sea, esto es no ligado a uno de los candidatos y participando en política como eventualmente futuro ministro. Y a mí me contrata una persona y que me dice como economista profesional que explique los programas económicos que van a tener los tres, diría yo, para ser realista, candidatos o eventuales a presidente, yo de dos no podría hablar, porque la verdad que no sé ni qué están pensando. El candidato oficialista tiene un equipo de amigos, porque los conozco a todos, que bueno, que han entrado a las apuradas a reemplazar un equipo saliente, que evidentemente no han tenido los resultados que quieren, porque el dólar vale 1.000 pesos y la inflación es 150% y la economía está estancada, así que con eso ya
creo que eso ni se lo discute. La verdad que hay veces, a mí me llama la atención el atrevimiento y el coraje, por no decir el caradurismo, del candidato oficial. Porque la verdad que hay que hacer campaña y prometer cosas en este escenario. Entonces yo no estoy en condiciones de saber qué pone arriba la mesa el 11 de diciembre. Eso por un lado. Yo lo he llamado la irresponsabilidad, porque la verdad que lo que ha hecho en los últimos 30, 40 días es digno de la irresponsabilidad. Es un candidato y ministro simultáneamente que tiene puesto 100% el traje de candidato y cero el de ministro, en términos de cuidar el erario público. Y por el otro lado tenemos la magia. La magia es, yo ya lo he dicho, chapó o chapó, como dirían los franceses, por haber salido ahí nomás, pero primero, cuando todos lo daban tercero, chapó por haber encontrado palabras mágicas que han hecho, por lo menos para esta primera vuelta de 3, apoyarlo. Yo la verdad que me siento identificado con un sistema oxigenado, no con un sistema corrupto. Él llamó a todo casta. Al final, en una democracia prevalece el sistema, nada más que tiene que ser un sistema no corrupto, pero sistema al fin. Y después encontró 2 palabras mágicas más, la dolarización y la motosierra. Vaya a saber qué cree de la dolarización la persona que lo votó, pero lo respeto, y qué cree de la motosierra. Entonces, claro, mi primer tema acá es, digo, bueno, chapó, y hasta me siento identificado en la búsqueda de limpieza. Luego él volvió a enturbiar con la aparición de sindicalistas en su entorno, o sea, complejizó todo desde el día que ganó. ¿Por qué? Bueno, porque miren, yo de las 3 palabras mágicas, para ver cómo se le enturbió el uso de la palabra casta como referencia, tuve que esperar ver si él se mete o no casi en los barros de la casta. Y entre el sindicalismo y el cuasipacto tipo militar sindical de Alfonsín que tiene con el oficialismo, la verdad que eso se desdibujó. Después, se supone que hay 2 temas de los cuales uno puede opinar, que son la capacidad de usar la motosierra para bajar gasto, donde siempre aclaro, miren que el gasto público es una cosa y el yate parado en el Mediterráneo es otra cosa. O sea, si uno quiere bajar el gasto porque cree que adentro del gasto está el yate, eso no es cierto. Carlos, perdón, te iba a preguntar eso justamente. ¿Por qué no nos contás Perdón. Y qué sería? Sí. Tercero, la famosa frase, no me invites a comer fideos con tuco, que no tenés ni fideo ni tuco para dolarizar. Con toda la vaya a saber qué entendió por dolarización el que cree que va a seguir con su sueldo equivalente a los dólares de hoy, porque él para poder hacer eso, dado que no tiene dólares, tendría que tener, como él mismo lo reconoció, un dólar en la estratosfera. Entonces, la verdad que eso no le está haciendo bien a la actual coyuntura. Y bueno, y genera este estado de nerviosismo. Eso te iba a preguntar, Carlos, que nos cuentes por qué la dolarización es magia y aclararle a la gente que
lo que se propuso no es exactamente lo que va a suceder o lo que piensan que va a Bueno, suceder. primero vamos a ir, la dolarización en un país se puede discutir en términos filosóficos, teóricos o en términos prácticos. En términos filosóficos es ventajas y desventajas de un país que no emite dólares pero que quiere dolarizarse. Esa sería una discusión abierta, apta. Ustedes podrían decirme, che, ¿cuántos países en el mundo tienen adoptado este sistema? Pocos, por no decir ninguno. Entonces, esa es una discusión teórica. Ahora vos decís, bueno, vamos a la discusión práctica, es fideo tuco y no tener ni fideo ni tuco. Dolarizar conceptualmente es que uno retira todos los pesos preexistentes en el mercado y a un número equivalente le da dólares. Y como yo le digo, denme ustedes todos los pesos que el Banco Central le va a dar los dólares. Entonces ahí podemos discutir cuándo, cómo, a qué paridad. ¿Qué me lo va a dar? ¿A 350 pesos? ¿A 500 pesos? ¿A 1000 pesos? Ejemplo. Si alguno de ustedes ganara 350.000 pesos, hoy ganaría $1.000 oficiales. Si yo digo, no, te los voy a cambiar, pero a 3.500 pesos, ya ganaría $100. Si yo digo, te lo voy a cambiar, pero a 1.000 pesos, ganarías $350. Entonces vos decís, che, pará, pero yo antes de dolarizar ganaba $1.000 y ahora gano 350, sí. Y los precios de las cosas y están como antes. Pero ahora voy a poder comprar 1/3 de pollo, carne, manzana o pan. Sí. ¿Y por qué no dolarizaron a 350? Y porque no tengo los dólares. No los tengo ni prestados. Bueno, yo hice un ejercicio suponiendo que dolarizase ese precio. Ahora imagínense que yo hago el siguiente ejercicio. Digo, miren, vamos a dolarizar. Bueno, ¿a qué precio? A ninguno, porque tengo $0. Y es peor la realidad, porque en realidad tengo menos 15.000 millones, porque el Banco Central ha tomado encaje de los depósitos en dólares, que es una definición muy técnica, para cubrir un negativo de 15.000 millones de dólares. Entonces voy a decir, para un minutito, vos querés dolarizar y no tenés dólares. Así es. Pero no puede ser tan burdo. ¿Y cómo lo explicaste esto a la gente? Bueno, porque le dije que voy a conseguir 30.000 millones que me van a prestar, que luego pueden ser otros 30.000, otros 20.000, pero este no es un país que tuvo que ir a un default de la deuda y que no tiene crédito externo y que tiene un acuerdo con el Fondo Monetario que no le pagó, sino que lo está reestructurando. Sí. ¿Y quién le va a dar 30 o 40.000 millones de dólares? Bueno, cuestión que el candidato libertario se niega a decir. Y vos decís, ¿quién es su ministro de Economía? Se lo niega a decir. ¿Quién va a ser su presidente del Banco Central? Nombró un señor. Lo conozco y lo he visto. Le he hecho 3 preguntas por dolarización que no me las pudo contestar. Entonces usted dice, che, pero si lo que vos, Carlos, estás diciendo es así, ¿no es muy burdo esto? Sí. Entonces digo, sí, de repente yo, con 30 años, yo y todo lo que ustedes habrán escuchado, porque no soy yo solo, local e internacional. Si yo el 11 de diciembre veo que me equivoqué y eso se hace, entonces yo digo, bueno, mira, lo primero que voy a hacer es salir por la tele felicitando algo que no sabía que lo podía hacer. Pero hoy es un salto al vacío. Carlos, el modelo te saluda. Buenas noches, ¿cómo Muy bien. estás? Carlos, si el 11 de diciembre, el 10 de diciembre les toca llegar a la Casa Rosada, ¿por dónde arrancás a desentramar todo este nudo que dejaron
con un gasto público altísimo, con un déficit fiscal altísimo. ¿Cuáles serían las primeras medidas como para tratar de ordenar un poquito esto? Bueno, primero, es un plan completo, un programa completo, no son medidas. Tiene reformas estructurales que no son del primer día y tiene un programa para estabilizar la economía, que significa lo más importante que falta hacer en la Argentina, que es abatir a la inflación. El anuncio es totalmente simultáneo y la implementación es secuencial. Bien. Ahora, que vos me digas lo que me dijiste o que me preguntes lo que me preguntaste, a mí me pone muy bien, porque simultáneamente hablaste de lo que te dejan y de un gasto infinanciable y demás. Esa es una batalla filosófica importante. Parece nada, pero es mucho. Yo estuve cerca del gobierno que empezó el 10 de diciembre del 2015. Por supuesto no pude ser ministro porque no fui designado y me designaron por un año presidente del Banco de la Nación con mucho orgullo en una gestión importante que hicimos en el banco. Ahora, había un ordenamiento de personas que manejaban la campaña de que lo mal que dejaba Cristina Fernández la economía Macri tenía la cuasi orden de no decirse para no asustar a la gente, porque se lo veía como contraproducente. Es como el tipo que está enfermo y no le quieren decir. Bueno, acá yo creo que en eso ha habido un cambio filosófico importante. Yo me estoy ocupando y yo diría ha trascendido y es una lección aprendida, que la gente tiene que saber lo que le dejan. Muy importante, muy. Porque el gobierno entrante no tiene que venir a generar el ajuste, el fondo monetario, la quita de los derechos, todas esas cosas que se dice desde el oficialismo. Tiene que venir a bajar el 150% de inflación, tiene que volver a hacer crecer la economía, tiene que intentar que termine la informalidad laboral, tiene que algún día mejorar los sueldos. Al bajar la inflación tiene que hacer que el sueldo rinda. De mediano plazo tiene que aparecer el crédito. A nivel provincial y municipal tienen que aparecer los arreglos, las obras, las cloacas. Entonces, este es un gobierno que ha tenido una narrativa y donde uno dice, che, un gobierno está para gobernar, sí. Y los gobiernos no generan con sus sociedades progreso, sí. ¿Y dónde está el progreso acá? Entonces... Ahora, Carlos, y en ese es cierto que tiene que ser un plan integral, si se quiere, pero más o menos por dónde, porque es cierto que no va a sentar con la motosierra como Milei, pero quirúrgicamente tenés que recortar un montón de cosas, ya sea subsidios, bueno, rever la planta estatal. Y mi pregunta puntual es también si está contemplada alguna reforma previsional, porque el 50% del gasto se va en ese ítem. El 50% se va en ese ítem y no, acá la cuestión previsional, como ocurre en el resto del mundo, tiene un tema estructural, que en la Argentina se agrava porque además es de hondo déficit fiscal. ¿Cómo es este tema? Bueno, es que en el mundo, en las jubilaciones de reparto, no privadas, o sea, las que administra el Estado, por cuestiones de longevidad, o sea, por cuestiones que la gente vive más, por cuestiones donde cada vez hay menos gente que aporta a la previsión social, eventos independentistas, jóvenes, menos nacimientos y demás. Piensen que estamos en una cuestión de historias de 100 años en algunos casos.
Los cálculos actuariales, que es la manera como uno calcula dónde va a estar su gasto previsional a futuro, están dando mal. Entonces, las soluciones genuinas, que hasta la gente ha aceptado, porque fíjense que al final Uruguay lo vota, Francia lo vota, toda Europa lo vota, es que... Subir la edad jubilatoria. ¿Cómo? Subir la edad Claro, jubilatoria. empiezan a subir la edad jubilatoria, se eliminan regímenes especiales, se recalculan cuáles son las jubilaciones en términos de cuánto va a cobrar un jubilado. No existió nunca la fantasía del 82% móvil. Piensen que en el mundo no ocurre eso por esta cuestión que estoy diciendo. Las jubilaciones de reparto reparten justamente lo que tienen y muy pocas veces son asistidas por el Tesoro. En la Argentina eso se agrava por dos cosas. Primero, que el ingreso en las arcas jubilatorias es exactamente la mitad de lo que requieren los jubilados a estas jubilaciones que son muy bajas. Aún así es la mitad. A la otra mitad le tuvieron que dar asignación de impuestos específicas, es decir, la gente paga impuestos de las cuales se cobran los jubilados. Y el otro pedacito de la otra mitad son directamente asistencias de la tesorería que van al déficit fiscal. Entonces yo ya puse el planteo arriba de la mesa. Ese déficit fiscal, si no tiene financiación genuina, termina en deuda externa, en deuda interna o en emisión monetaria e inflación. Bueno, ¿por qué se produjo en la Argentina un desbande acá? Bueno, porque el actual candidato a presidente en el año 2007, 2008, creo que todavía no había fallecido Néstor Kirchner, pero creo que era presidenta Cristina Fernández, hizo una moratoria donde gente que no había pagado nunca, equivalente a 3,5 millones, pasaron a tener una jubilación. De la nada. Nadie está discutiendo acá si era merecido o no era merecido. Es decir, regaló una moratoria. Luego la moratoria, hoy día, la transformó en permanente. Luego se quedó con el dinero mal que mal, poco o mucho, de los fondos de pensión mixtos, mal llamados privados. Entonces generó en la previsión social de Argentina una catástrofe. Entonces, como los fondos en su ingreso no terminaron de restablecerse y jubilados hay cada vez más por esta cuestión, calculados supuestamente a una jubilación mínima del 82%, y creo que no existe en ningún lugar del mundo, ahí en los jubilados tenemos un problema. No entra la motosierra ahí, pero por otro lado hay que blanquearle a la sociedad argentina que tenemos este problema, que tiene una solución de carácter estructural, no del 10 de diciembre. Hola, Carlos, María Paula, perdón que me meta justo que estás... Pero este es un tema del gasto, me falta todavía subsidios, me falta planes, o sea, hay que ir renglón por renglón. Nosotros usamos la parascópica en lugar de la motosierra. Carlos, hola, María Paula. Hablando de la gente, estás, bueno, en todo esto que estás recorriendo, ¿cómo ves el sentir de la gente? Y también, ¿a qué atribuís que un 30% casi vote a este gobierno? ¿Qué análisis podés hacer de eso? Creí que me ibas a preguntar casi un 30% de los libertarios, que es evidentemente... Sí, también. Pero mira, digamos, no hay mucha vuelta que darle, no hay mucha vuelta que darle. Ha pasado en algunos lugares del mundo, ha pasado acá en Chile, ha pasado en Perú. A mí me gusta más ya hablar de las consecuencias, porque fíjense que Chile y Perú terminaron con sendos conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que al final
terminó acaparando la bronca del votante, luego vos te das cuenta que no estaba apta para gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se pegan el baile completo. Es decir, tan calientes y van a votar con tanta bronca que terminan votando de esa manera. Distinto es Trump. Porque Trump puede parecer del palo de estos señores, pero fue e hizo su campaña dentro del Partido Republicano y le ganó a 8 republicanos una interna. Y la burocracia americana contiene, no deja hacer lo que uno quiere. Tiene institucionalidad, no se revierten las reformas. Pero Argentina es un país diferente. Entonces, ¿qué ocurre en un país diferente como la Argentina? Que van por afuera de las estructuras y que pueden no tener contención de burocracia si el Estado argentino está desarmado. Ahora, yo creo que ya no hay ninguna duda que por un lado ha recogido el voto de la gente. Ahora resta esperar que la sabiduría popular, luego que le ha dado esta lección y susto a la clase política, entonces no quiera generar un salto al vacío. Eso por un lado. Por otro lado, yo no sé qué edad tenés vos que me preguntaste. 54, bueno, he vivido unas cuantas. Te iba a decir, porque si fueras más jovencita te hubiera dicho, bueno, lo que pasa que vos no viste esto. Pero es cierto que el candidato oficialista sacó 28. En realidad él sacó 21. Y si abrís lo de él y de lo del kirchnerismo, él sacó 3 y 18 el kirchnerismo. Pero vos tenés que pensar, por un lado, la mitad del vaso lleno, que fue lo que vos dijiste. ¿Cómo puedes sacar 30 puntos con este desastre? Ahora, por otro lado, tenés que saber que para un partido político como el peronismo, que puede tener derecha, izquierda, centro, caerse del 45, 48%, que es un promedio habitual para el peronismo, a 21 o 28, es también haber hecho una mala elección. Son las dos cosas. Lo mismo vale para Cambiemos. Cambiemos era un partido que venía sacando 40, 41 puntos y sacó 28, cuando se esperaba, qué sé yo, 34, 35. Entonces, evidentemente, la bronca le hizo perder a uno, le hizo perder a otro y sumó 29, 30 de otro lado. Bueno, y ahí estamos ahora, como siempre, apelando a la sabiduría popular. Carlos, ¿cómo te va? Sofía te habla. Yo, retornando un poco al plan económico, te quería hacer una consulta sobre el cepo. Hace unos meses, cuando todavía no estaba definida la interna, medio que hubo ahí un debate entre economistas sobre sacamos el cepo el primer día, no lo sacamos el primer día, están los dólares, no están los dólares, se va a ir el dólar a la mierda, hiperinflación, etcétera, etcétera. Creo que ahora medio que se llegó a una conclusión de que no se sacaría el primer día, pero bueno, eso te iba a consultar. ¿Qué tenés en mente? ¿Hay algo definido? ¿No hay nada definido con la situación actual? Y en caso de que esté definido, ¿cómo planearían hacerlo? Bueno, nosotros tenemos definido lo que queremos hacer. Debo confesar que todo eso puede haberse complicado, especialmente la parte fiscal, por el desastre del último mes del ministro, que casi duplica el déficit en 30 días. Y por supuesto está dejando una deuda muy grande en materia de importaciones, en materia de yuanes, reservas negativas. Es una situación complicada. Yo al cepo pasé a llamarlo telaraña, porque ustedes vieron el otro día, un diario publicó, hay 20 dólares diferentes, ya es una telaraña. Entonces,
yo tendría que explicarlo muy técnicamente todo esto y no se va a entender, entonces voy a tratar de simplificar el tema. Nosotros vamos a ir a una economía de convivencia de dos monedas como pasa ahora. Seguramente ustedes ahorran en dólares y gastan en pesos. Van a poder seguir haciendo eso. Si cambia algo, cambia en términos de que a ustedes de repente que son trabajadores de ingresos fijos, no pertenecen tanto al mundo de los contratos. Pero una de las tranquilidades y garantías que puede dar un esquema bimonetario donde convivan monedas es que reformando el Código Civil van a poder hacerse contratos en dólares y va a terminar la payasada de ir a comprar un auto con billetes y que la factura sea en dólares, o un departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí la vida no cambia y justamente por eso hay que tener un programa, porque ni la bimonetariedad ni la dolarización generan riqueza, redistribuyen ingresos, vuelta de créditos, nada, nada. Por eso yo le dije a la gente que me convocó que voy a hablar de dolarización y de bimonetariedad porque en la contienda tengo que contestar y aclararle a la sociedad, pero que es totalmente equivocado el rumbo de discutir eso, porque eso es un vigésima parte de un programa. Acá el programa se constituye también de otras cosas, de infraestructura, mercado de capitales, fisco, política monetaria, laboral, lo previsional, cada uno de los sectores. Eso es la política económica de un país. Ahora, ¿cómo va a estar conviviendo el dólar con el peso tiene que tener una cotización en un mercado determinado. En ese mercado vamos a eliminar todas las telarañas y vamos a segmentarlo para que haya uno libre y uno probablemente para el comercio exterior. Ese objetivo es empezar en salita roja para que algún día sea único, libre y flotante. Eso es llegar a Harvard. En lugar de hacerlo como se hizo el 10 de diciembre del 2015, que arrancó por Harvard y terminó en el 2019 para no salir nunca más en salita verde, que esto lo llevaron a salita roja, que es más chico todavía. Entonces, ese es un poco el camino para calmar las ansiedades, dado que no hay reservas, dado que evita un salto inflacionario que puede terminar en una hiper. Estamos haciendo las cosas bien, ni de halcón, ni de paloma, ni de shock, ni gradualismo. Ahí es donde estamos apuntando. Carlos, aquí Cluny, ¿qué tal? Ya vamos terminando, ya te liberamos enseguida. Bueno, cómo no. Me está retando veo tu equipo. Que son varios ahí, todo lo que me preguntan. Somos un equipo que hace 60 emisiones que venimos trabajando juntos y ya hace 2 años que hacemos todo espacio. Tú sabés vos que estuvo Macri, estuvo Pichetto, estuvo Larreta, estuvo Patricia, estuvieron todos. Muy bien. Después pedí que te muestren el canal de YouTube. Bueno, pero hoy llegamos al Zoom. Te digo que hace un montón que no teníamos esta audiencia. Así mirá que qué bien. Esto es todo ad honorem, así que guita no hay, ¿viste? Pero satisfacción por lo que estamos haciendo. Bueno, sí, pero esas cosas en la vida pagan, che. Por supuesto, lo hacemos con mucho gusto. Mirá, tengo una pregunta de la audiencia. Hay tipos que tienen mucha plata y están aburridos en la vida, ¿eh? Y tienen mucha plata y son pobres también, así que sí, es así. Nosotros le dedicamos un montón de horas a esto, le hemos dedicado muchísimas horas y la verdad estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Bueno, lo felicito. Gracias, Carlos. Mira, acá la audiencia, hay una pregunta de la audiencia que yo la voy a ampliar un poquito. La pregunta de la audiencia es, ¿qué pasa con las empresas tipo Mercado Libre? ¿Pueden ayudar al crecimiento en los próximos años? Y las billeteras digitales. Y yo, antes que me responda, te la amplío y te digo, ¿cuáles son los 3, 4 rubros donde habría que tener un plan estratégico donde Argentina puede hacer la diferencia?
Bueno, a ver, voy a empezar por la última parte. Hay países que son estables y que tienen un problema que es por dónde puede crecer esa economía, porque tienen la estabilidad de los cementerios. Cuando estos muchachos libertarios quieren explicar El Salvador y Ecuador, respetuosamente le digo, a mí no me gustaría vivir en esos países. Son países estructuralmente pobres, monoproductores, en el sentido de que, bueno, le ha tocado geográficamente eso. No es una crítica, es una narrativa. Argentina es todo lo contrario. Argentina es un gran deportista que lamentablemente, como se ha dedicado a cabaretear todas las noches, ese deportista llega a las 8 o 10 de la mañana y después no puede levantar las piernas. Pero si larga la noche, es un país dotado como ese deportista. Y es una cantera interminable, son como esos equipos de fútbol que no siempre están por la mitad de la tabla o para abajo y no pueden formar un equipo, y son una cantera de producir jugadores y sacan y sacan y sacan, y así tenés la inteligencia artificial, tenés los mercados libres, tenés el tradicional agro, tenés vaca muerta, tenés el litio, tenés una industria mucho más que aceptable para un país como la Argentina, tenés un sector automotriz importante, pero hace 12 años que no crece y no tiene moneda y no tiene estabilidad. Entonces quiero entrar en la segunda parte de la respuesta, que fue la primer parte de tu pregunta. Lo primero que hay que hacer en la Argentina es sacar la niebla. La niebla es la inflación. Dotar al país de estabilidad. Muchas veces yo me he encontrado con algunos sectores y digo, ¿y ustedes qué necesitarían? Y se ponen a pelear entre ellos. Uno dice una cosa, otro dice una cosa, otro dice otra cosa. Y al final me doy cuenta que ellos lo que necesitan es bajar la inflación, que baje el riesgo país, que haya crédito, que puedan volver a los mercados. Es decir, que 3 empleados no le hagan un juicio a la compañía que las termina quebrando, que el déficit fiscal sea manejado como, o el gasto público como la plata de uno en la casa. O sea, nosotros tenemos un trabajo por delante que es estabilizar. Y el que habitualmente sabe cómo crear negocios, empleo, inversión, rentabilidad y crecimiento es el sector privado. Entonces nosotros como gobierno vamos a estar atentos a tener que brindar estabilidad y bajar riesgos, poner reglas de juego que se respeten, respetar la propiedad privada, saber que el que tiene un plazo fijo es de uno y no se lo van a sacar, que el bono es de uno y no se lo van a sacar, que va a poder ahorrar con tranquilidad, que al tener 0 de inflación los precios siempre valen lo mismo, que no se tiene que apurar a comprar, que no tiene que estoquear, que puede tener crédito para cambiarse el auto, para cambiarse la casa. En ningún lugar del mundo se compra ropa en 12 cuotas. Sí, y casas al contado. Por eso, y casas al contado, diría. O sea, no. Y los autos, yo me acuerdo cuando era pibe y mi viejo muy modestamente cambiaba un auto. Y algún día, cuando se tiró el lance de algún 0 kilómetro mediano, modesto, pero 0 kilómetro, elegía el color, elegía el tapizado, elegía, qué sé yo, si quería radio o no, lo encargaba y se lo hacían. Argentino hoy, para sacarse el peso de encima, va y dice, fui a comprar un auto, ¿qué había? No hay nada, no conseguí. Vi uno que me gustó, pero había en color amarillo. Y me pareció una barbaridad porque me cobraban sobreprecio. Eso pasa en la Argentina. El soberano no es el consumidor, sino el vendedor. Entonces,
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dotar de estabilidad al sector privado, de garantías, de reglas de juego, y que el sector privado elija qué se hace. Donde hay monopolios participará el sector público, y eso es todo. Si necesitamos cortar los subsidios al gas, a la luz, al colectivo, si hablamos del problema previsional, si no llegamos por falta de tiempo a hablar del tema de planes sociales, ¿ustedes creen que podemos a la Corea del Sur dar subsidio para generar una industria donde se meta el gobierno? Y encima, lo quiero decir como un desafío, no como una crítica, donde tenemos que aprender a manejar los gobiernos, porque uno de los problemas que tiene Argentina es que a los que le toca gobernar terminan confundiéndose creyendo que la plata es de ellos, no de la sociedad. Y ese es el mandamiento número 1. Cuando uno entra a manejar plata que no es de uno, tiene que ser más cuidadoso que si fuera de uno. Pero eso es una filosofía y una cultura de vida. Entonces, tenemos los problemas que tenemos, que hay un tipo que no puede explicar cómo está en el Mediterráneo dentro de un yate. Y vamos a hacer que ese político y esa sociedad decida estratégicamente a qué va a subsidiar para crecer. Se la van a quedar en el camino. Esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de sentido común. Ustedes van a poner a los que están adentro del yate a que diseñen sectores estratégicos para la Argentina. Terminan con 4 yates. Carlos, Aylu te habla de nuevo. Te queremos primero que nada agradecer por haber participado y charlar un rato con nosotros. Y te hago la última, si ya te dejamos ir a descansar, que te robamos un poquito más de tiempo. Pero bueno, nos está reclamando la gente mucho esta pregunta que fue clave en estas últimas semanas. ¿Nos podés explicar, como diría Fantino para Doña Rosa, que no entiende y está en la casa, qué son las LELIQs? ¿Y por qué ahora la gente que no sabía qué eran las LELIQs está tan interesada en saber qué son las LELIQs? Mirá, el tema es así. La gente deposita plata en los bancos, cuentas corrientes, caja de ahorro, plazo fijo. Vos vas a un banco y depositas, te dan una tasa de interés, vos te vas para tu casa. El banquero que intermedia agarra ese depósito y lo presta. Se lo presta a Casa García, que hace chupetines. Entonces vos fuiste y depositaste 100, voy a exagerar, pero para que se entienda el ejercicio, y el banco le presta a García, a Pérez y a González 100. Hay un momento que el gobierno empieza a emitir moneda. Al emitir moneda, paga con esa moneda, y esa moneda termina yendo al bolsillo de alguno. Un empleado suyo, un proveedor, paga. Un maestro, paga. Ese maestro, ese proveedor después va y gasta en un supermercado. Y el supermercadista vende el vino y se queda con ese peso. A la noche vuelve a hacer un depósito el supermercadista. El propio asalariado puede ir a hacer un plazo fijo. Es decir, de la emisión del gobierno espuria empiezan a aumentar los depósitos. Entonces, ¿qué ocurre? Un día el banquero dice, che, me aumentan mucho los depósitos, pero García no quiere más, González no quiere más que crédito. Y entonces le sobra plata al banquero. No puede rechazar el depósito. Y entonces va y constituye una LELIQ en el Estado que le toma a una tasa de interés ese peso como si fuera García. Si el Estado no hiciera eso, no le podría pagar una tasa de interés al depositante, el banquero. Porque el banquero le paga al depositante con la tasa de interés del crédito que le cobra García. Pero si no coloca la plata, ¿qué hace el banquero? Pues se la coloca al Estado.
Al gobierno le viene bien porque como el gobierno emite un montón de dinero, si eso no terminara absorbiéndolo con instrumentos llamados LELIC, la inflación sería 500%, no 150%. Entonces empieza a acumular LELIC. Las LELIC las tiene el Banco Central y esos son pesos que han postergado tener inflación y que lo tiene ahí latente para que cuando García reanude su demanda de crédito, el central le devuelve al banquero las LELIC y con eso presta. Pero aquí, que viene el libertario y dice, voy a dolarizar la economía. Entonces dicen, vení, libertario, vení. ¿Qué es dolarizar? Bueno, que todas las reservas que tiene el Banco Central compre todos los pesos. Sí, las LELIC son pesos, sí. ¿Y vos tenés para comprar todas las LELIC? No. En el caso extremo de Argentina tiene menos 15.000, ya lo he explicado. Pero ¿vos querés dolarizar igual? Sí. ¿Y tenés que comprar todos estos pesos? Sí. ¿Y cómo vas a hacer para comprar todas esas LELIC? Y acá es donde un propio libertario, el profesor Carlos Rodríguez, dijo, mirá, las tienen que licuar. Con inflación el peso ese se devalúa. ¿Y si no qué? Y si no, le tienen que dar un bono y patearla a 10 años. ¿Qué a la LELIC? Sí. ¿Y eso cómo se llama? Plan Bonex. ¿Por qué piensan en eso? Y porque si no tenés que tener los dólares para comprarla y canjearla. Ahí están teniendo una solución como la que tuvo Herman González y Carlos Menem en 1990. Entonces uno cuando termina de pensar todo esto dice, escúchame una cosa, ¿y las LELIC de quién son en el fondo? Y del depositante que dejó su plata y se fue. ¿Y el depositante qué cree? ¿Que la tiene ahí? Sí. ¿Y si le dan un bono a 10 años y no la puede ir a reclamar al otro día? Bueno, eso fue el plan Bonex. Entonces, discutiendo la dolarización, se le cayó la careta al libertario, que no solo no la puede hacer, sino que tiene que hacer algo con las LELIC. Y detrás de las LELIC están los depósitos de la gente. Un irresponsable marca cañón. ¿Se entendió? Perfecto, Carlos. Pero una pregunta. Y Juntos por el Cambio, ¿cómo sale de la trampa esa? Muy Cortito, buena no te pregunta. quiero demorar porque debe ser Genuinamente. larguísimo. Pero... Porque si Juntos por el Cambio tiene éxito en su programa y se reanuda la actividad económica, primero, ¿cómo se sale? Una vez más tiene que cerrar el déficit fiscal, porque ¿cómo empezó la cantinera esta? Y que el gobierno emite para el déficit fiscal. Y emite tanta plata que a la noche terminan los bancos. Sí, porque lo que vos no dijiste, Carlos, es que el banquero le puede prestar al central, porque el central le pide, porque tiene que financiar su déficit. Exactamente, no sé es el huevo y la gallina. Al final del día termina haciendo eso. Entonces, lo primero es, de nuevo, no una cuestión ideológica, una cuestión de sanidad, cortar el déficit fiscal. Si vos cortaste el déficit fiscal, reanudás la actividad económica, hay confianza. Entonces García empieza a demandar crédito. Vos decís, devuélvale la LELIC al banquero, porque el banquero ya puede colocarla a mejor tasa a García, que la va a usar para invertir, para emplear, para construir, y no va a quedar varada en un parking con costo fiscal o cuasi fiscal para el Banco Central. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo en nombre de todo el equipo, que como viste somos un montón. Te agradecemos muchísimo tu participación. Ojalá podamos tener otra charla, tal vez después de las elecciones, porque ya no hay más tiempo, sobre economía cuando seas el ministro de Economía. Prometenos que vas a venir una vez cuando seas ministro de Economía. ¿Cómo no? Ahí estaremos. Dale. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y la mejor suerte con las elecciones. Un saludo a todos y gracias a ustedes.